Organizaciones indígenas bloquean algunas vías en 5 provincias. Militares y la policía intentan despejar los obstáculos. 6 vías bloqueadas y 18 personas detenidas durante la jornada de protestas de esta mañana. Según el gobierno, se trata de una movilización rural de baja intensidad. La Fiscalía inicia una investigación en contra de la comandante de la policía Tanya Varela por supuesta falsificación y uso de documento falso. Por unos días, el gobierno aplaza el envío de proyectos de reformas laborales a la Asamblea. Esta tarde mantendrá reuniones con asambleístas. Nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral dejan un preso y un guía penitenciario heridos. Autoridades reconocen que no tienen el control de las cárceles. Noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias contándoles que esta mañana se inició una protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y diversas organizaciones sociales. Hola, Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, así es, desde muy temprano se registraron algunos bloqueos viales en la zona de Cayambe, en el norte de Pichincha. Manifestantes impiden el paso de ciudadanos y de carga. Francisco Garcés con el reporte. La carretera que une Quito con Cayambe está completamente cerrada. Los bloqueos se cuentan por decenas y el esfuerzo de la policía y el ejército no logró que se habilite el paso. Los cierres empezaron a la madrugada. Uno de ellos en el sector de Santa Marianita se hizo con tierra y llantas. El pedido de las comunidades agrícolas es que se establezcan planes de beneficio a los productores, que baje el precio de los combustibles, pero también que el gobierno retroceda en otras políticas. Estamos pidiendo la derogatoria de esta ley humanitaria. Y por otro lado, de leyes de creación de oportunidades, igualmente es una afectación directa al sector laboral, al sector de los trabajadores. Policías y militares juntos por momentos debieron usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Pero tras los uniformados, los comuneros volvían a tomarse la vía. La situación obligó a los conductores a esperar por horas el paso, aunque algunos perdieron la esperanza de llegar a sus destinos. Vamos a cargar flores. Sí, pero ya nos quedamos atrapados aquí. Pero hace mucho daño al país esto. No debería ser así. Durante la mañana el panorama no cambió y el anuncio fue que la medida será indefinida hasta que el gobierno dé marcha atrás en sus políticas. Mientras en Guayas, las manifestaciones previstas para hoy no tuvieron fuerza. Sin embargo, en Daule y Salitre se registraron incidentes entre campesinos y policías. Diego Cuenca nos describe lo ocurrido durante esta mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según el ECU 911, hay libre circulación vehicular en las carreteras que conectan a los cantones de Guayas. A pesar de que a las 8 de la mañana, en varios puntos entre Daule y Salitre, empezaron a llegar pequeños grupos de agricultores que se unían a las manifestaciones contra el gobierno. Sin embargo, la policía evitó que se cierren las vías. Eso generó incidentes con los campesinos. Los uniformados se llevaron detenidas a 6 personas acusadas de incentivar e intentar paralizar el tránsito en el sector de la T de Daule, desde donde le informamos. Tenemos 6 detenidos, los mismos que intentaron cerrar las vías y impedir la libre movilización de las personas. Se lo llevan preso sin cometer delito, ¿no es verdad? Eso se llama secuestro de las personas. En la parroquia Limonal en Daule también se reportaron incidentes. Ahí detuvieron a un campesino. Eso mientras la policía se mantiene desplegada por las carreteras, donde por ahora no se reportan novedades. Gracias a Diego Cuenca por su reporte. El gobierno evaluó las primeras horas de la manifestación. Según el vocero presidencial Carlos Gijón, se trata al momento de una movilización rural de baja intensidad. Paul Romero está en el Palacio de Carondelet. ¿Cuál es el balance oficial, Paul?
¿Qué tal, Tania? Gracias, buenas tardes. Y aquí en el Palacio de Carondelet se está monitoreando de forma cautelosa la movilización a escala nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el Frente Unitario de los Trabajadores, entre otras organizaciones sociales. La información se maneja de primera mano, que es proporcionada en este caso por la Policía Nacional y también por las Fuerzas Armadas, que a propósito, en el transcurso de esta mañana, redoblaron la seguridad de Carondelet. Ubicaron vallas metálicas alrededor del Palacio de Gobierno, pero no se ha limitado el paso de las personas a la Plaza de la Independencia, como también a otros lugares del centro histórico de la capital. Ustedes observan en las imágenes de la presencia militar y policial. Sobre todo se está ya tratando de coordinar el trabajo de manera conjunta entre la fuerza pública para lo que será la movilización de esta tarde desde la Caja del Seguro hasta el centro histórico de Quito. Pero el vocero de la Casa Presidencial, Carlos Gijón, ya hizo una evaluación respecto a lo que ha significado esta jornada de movilizaciones. Ha señalado que 6 vías han sido cerradas a escala nacional, pero que se han abierto conforme se han ido obstaculizando por parte de la fuerza pública y que también ya existen algunos detenidos. Escuchemos al vocero de la Casa Presidencial. Sí, hasta este momento es una movilización rural de escasa intensidad, de baja intensidad. Hay carreteras que se han cerrado, alrededor de 6. El gobierno ha procedido a reabrirlas de inmediato. En este momento en el país hay total movilidad en todo el país. En esa medida, hasta este momento hay 18 personas detenidas en todo el país por intentar cerrar las carreteras. El mayor número de ellas se encuentra en Daule. Ahí la primera evaluación del gobierno. Aquí existe constante movimiento, están ingresando secretarios de Estado, ministros, y en el transcurso de la mañana también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sus autoridades y el ministro de Defensa participaron de una reunión para observar lo que está ocurriendo en el norte de Pichincha y realizaron un sobrevuelo para ver qué es lo que está ocurriendo en este lugar que ha sido el sitio donde más se ha obstaculizado las principales vías de acceso a la capital. Luis Hernández también se pronunció respecto a lo que ha significado ya esta primera evaluación de las jornadas de movilización en contra del gobierno. Escuchemos. La organización indígena realmente se encuentra con muy pocos miembros, realizando bloqueos esporádicos en las carreteras, especialmente en la vía que va desde Cayambe hasta Ibarra. Hemos procedido con las Fuerzas Armadas y la policía se está procediendo a limpiar la vía, pero obviamente vuelven a colocar los obstáculos, pero el mensaje es bien claro, estamos abiertos al diálogo, pero aquellos que infringen la ley tendrán que ser llevados a la justicia. Y no hay ningún desvío en la determinación de eso. Ahí están las primeras declaraciones tanto del vocero presidencial como también del ministro de Defensa respecto a lo que ha significado esta jornada de movilizaciones en el transcurso de la mañana. Y ahora se espera lo que será la marcha convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores para esta tarde a partir de las 16 horas, que saldrá desde la Caja del Seguro, pasará a 2 cuadras del Palacio de Carondelet hasta la Plaza de Santo Domingo. Y para ello, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas han redoblado la seguridad de la Casa Presidencial. Este es el informe, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Paul. Buenas tardes. Estaremos atentos a la marcha de esta tarde. Y en otro tema, un preso y un guía penitenciario resultaron heridos tras nuevos enfrentamientos entre bandas que lideran los pabellones en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Las autoridades reconocen que tienen dificultad para controlar este centro de rehabilitación social. Nos informa Bessie Granja. Como para no perder la costumbre, hubo nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Una cárcel donde el control al parecer cambió de manos, pues son los presos los que vigilan los pabellones con actitud de estar armados. Este martes un gran contingente de policías y militares ingresaron a ese centro para otra intervención y aplacar los recientes disturbios.
Producto de los enfrentamientos entre distintos pabellones que desde anoche se registra en esta cárcel, hay 2 personas heridas. Las autoridades confirmaron que se trata de un privado de libertad y un agente de seguridad penitenciaria. Bolívar Garzón, director del Servicio de Rehabilitación Social, está en el puerto principal debido a la crisis que enfrenta esta cárcel. Él detalló lo ocurrido. Coronel, hay una guerra entre bandas en este momento. Es una guerra entre ellos. Motivo de estos disparos, un agente de seguridad penitenciaria fue herido de bala en la pierna. Los del pabellón 10 ayudaron a evacuarlo, le protegieron y facilitaron la evacuación definitiva ya hacia el hospital. ¿Presos heridos? Hay un PPL herido, prácticamente una bala perdida, es de leve, está en el brazo. Según las autoridades, desde anoche los presos comenzaron a disparar en los distintos pabellones. Una situación que no es nueva en esta cárcel, donde es evidente que continúa el ingreso de armas de fuego y otros objetos, como lo evidenciamos con un equipo de Televistazo. También captamos a privados de libertad que cumplen tareas de vigías y otros permanecen en garitas instaladas por ellos. ¿Qué pasa en la penitenciaría? ¿Quién tiene el control, los presos o la autoridad? El control total nosotros no lo tenemos. Tenemos cierto control. Le estoy diciendo que hemos hecho requisas justamente de armas y de artefactos que pueden ser utilizados para generar violencia. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Esas garitas a las que usted se refiere las hemos destruido muchas veces. Ellos vuelven a construir. Se esperan los resultados de este nuevo operativo de la Fuerza Pública en la penitenciaría del Litoral. Seguimos informando. La Fiscalía General del Estado abre una investigación previa a la comandante general de policía Tania Varela por presunta falsificación y uso de documento falso. Responde a una denuncia presentada por el general Víctor Arauz, quien fue cesado en agosto pasado. Jacqueline Rodas nos explica. En agosto pasado, el presidente Guillermo Lasso cesó a 4 generales de policía, entre ellos a Víctor Arauz, por no cumplir con los requisitos para sobre 20, tras una evaluación realizada por la comandante general Tania Varela y el entonces ministro de Gobierno César Monge, un día antes de que él renunciara a su cargo por su estado de salud. Arauz cree que esa reunión nunca se dio y presentó una denuncia en contra de Varela. Su defensa explica. No deslegitimo jamás una reunión por una plataforma digital, pero yo creo que debe existir un acta con su firma digital que no existe el link de una reunión, no existe el número del cual se realizó la llamada. Estamos absolutamente convencidos de que esa reunión no se dio y por ende esa información es falsa. Ahora la general Varela es investigada por la Fiscalía General del Estado, que abrió un expediente por presunta falsificación y uso de documento falso. La comandante será notificada para que ejerza su derecho a la defensa y deberá acudir en los próximos días para rendir su versión voluntaria. Por su cargo, Tania Varela tiene fuero provincial. También se llama a Víctor Arauz para que reconozca su firma y oficialice su denuncia. Buscamos la reacción de la comandante general de policía y estamos a la espera de su respuesta. El proyecto de reforma tributaria del gobierno no llegará a la Asamblea este martes. Así lo confirmaron los legisladores del oficialismo. Se esperan las observaciones que entreguen Izquierda Democrática y Pachacutic. Patricio Díaz nos cuenta que otras bancadas también recibirían el documento. El Ejecutivo esperaría todavía un par de días más para enviar el proyecto de reforma tributaria a la Asamblea. Así lo confirman sus legisladores. Ellos ratifican que se esperará, por ejemplo, conocer las observaciones de organizaciones políticas como Pachacutic e Izquierda Democrática, que ya recibieron un borrador de la propuesta. En esta semana llegará el proyecto. Hay necesidad de afinar algunos textos y el contenido tiene que quedar casi perfecto, entonces tengamos paciencia. En Pachacutic confirman que recibieron el borrador este martes y que remitirán las observaciones al Ejecutivo en las próximas horas. Se irá analizando en el transcurso de las horas, hoy estamos en pleno, después de eso daremos un pronunciamiento sobre el tema, el borrador del proyecto de ley tributario. Izquierda Democrática tiene desde el lunes el texto, entregarían sus recomendaciones en la reunión prevista con el presidente. Como la reunión se difirió para el miércoles de tarde, hasta mañana al mediodía vamos nosotros a dejar pulido totalmente todas las inquietudes del bloque.
Pero desde el oficialismo se espera también entregar el borrador en las próximas horas al Partido Social Cristiano y a UNES. Siempre hemos tenido una posición firme, el Partido Social Cristiano y aliados, en no más impuestos que afecte a la clase media, que afecta a los pobres del país, pero sí un nuevo sistema de recaudación o un nivel de recaudación adecuado, creo que es importante. El texto de la reforma tributaria incluiría cambios en la base del impuesto patrimonial temporal, que empezaría desde el $1.000.000 para las personas naturales y desde los 5 millones para las empresas o personas jurídicas. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil recomienda prohibir la circulación de 2 personas en una moto. Sin embargo, la alcaldesa Cintia Viteri condicionó la medida y le pide al gobierno que disponga del personal policial y militar para poder ejecutar esta prohibición. William Young nos explica más de ese tema. En Guayaquil circulan cerca de 140.000 motos, por lo que controlarlas a todas es un problema. Pero desde el COE cantonal creen que se debe hacer, por lo que allí se resolvió recomendar que durante la vigencia del estado de excepción se prohíba la circulación de 2 personas en una moto. Luis Lalama, director de la Agencia de Tránsito y Movilidad, lo explicó. La persona que no cumple esta ordenanza en el tiempo que dure el estado de excepción, la moto es retirada de circulación y retenida durante todo el tiempo que dure el estado de excepción. Sin embargo, esta decisión aún no está en vigencia, porque debe ser tratada primero por el Consejo Cantonal, que luego deberá emitir una ordenanza municipal, algo que según la alcaldesa Cintia Viteri depende de varias condiciones. El gobernador debe decir con cuántos policías vamos a contar para el control de 140.000 motos que circulan en la ciudad de Guayaquil, con cuántos militares vamos a contar para que puedan retirar las armas que encuentran en posesión ilegal de las 2 personas que circulan en moto. Desde la gobernación del Guayas aún no hay una respuesta sobre este planteamiento. La ordenanza municipal vigente prohíbe la circulación de 2 hombres en una moto de 7 de la noche a 5 de la mañana. Ahora se intenta ampliar ese horario a las 24 horas. Según los datos oficiales, durante la primera semana del estado de excepción en Guayaquil, se retuvieron más de 400 motos. Continuamos. La tarde de ayer se registró un doble crimen en el noroeste de Guayaquil. 2 hombres recibieron más de 31 disparos con un fusil. La policía investiga otra muerte violenta que ocurrió en las últimas horas. Melin Ochoa nos informa que la cifra de asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón bordea los 530 casos. En el doble sicariato, los agentes de policía encontraron 31 restos de bala. Los asesinos, para aniquilar a Charles Cirilo y Irwin Ruiz, usaron un fusil. Sucedió la tarde de este lunes en el ingreso a la avenida Casuarina, conocida como la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. Según la policía, las víctimas ofrecían el servicio de mototaxi. Bueno, se han encontrado de lo que al momento disparos de arma de fuego en el tórax y en el cráneo. Ninguno de los fallecidos tenía antecedentes penales. Los agentes de criminalística siguen recopilando indicios para identificar a los sicarios que se habrían movilizado en una camioneta. Desde el balde, que tenía una cubierta, proceden a disparar, se presume con armas largas. Pero no fue el único hecho registrado ese día, pues en la mañana el cuerpo de un hombre fue encontrado sin ropa en el Guasmo Sur. La víctima presentaba múltiples cortes en su cuerpo y no tenía sus pertenencias. Aún no ha sido identificada. Presenta las heridas a la altura de las extremidades superiores con arma blanca. Con esto, la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón bordea los 530 crímenes. Hechos de violencia que se da en medio de un estado de excepción decretado por el gobierno, precisamente para reducir los altos niveles de inseguridad. Habitantes del noroeste de Guayaquil reportaron esta mañana el hallazgo de un cadáver en el sector Socio Vivienda 2. La policía acudió al sitio y determinó que se trata de una nueva muerte violenta. La víctima es un hombre que fue asesinado a tiros, pero aún desconocen su identidad. Según los agentes, los criminales habrían abandonado el cuerpo en ese sitio luego de asesinarlo.
Seguimos informando. Usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito reportan que aún no han podido realizar sus trámites. Esto luego de que la entidad confirmara el hackeo a su sistema informático. Henry Dueñas nos informa que las autoridades esperan resolver para este miércoles el inconveniente. Que al momento ahorita no hay sistema para la atención al usuario, caballero. Luis Gutiérrez llegó la mañana de este lunes a la Agencia Nacional de Tránsito ANT en San Borondón para obtener un certificado de licencia de conducir, pero no logró su objetivo. Así como él, otras personas tampoco pudieron realizar este trámite porque desde el jueves pasado las agencias de la ANT están sin atención al público debido a un hackeo a su sistema informático. Desde el día jueves vine el viernes también y hoy día nuevamente vengo porque me dijeron que desde hoy día iban a atender, pero no veo que no viene el ingeniero. Nosotros hemos dado de baja ya más de 100.000. Miguel Vázquez, director de ANT Guayas, espera que hasta el miércoles se solucione este inconveniente para atender los 3.500 turnos represados. Corresponde a nosotros de una forma organizada y responsable reagendarlos de día a día a cada uno de ellos para no dejar de atender lo que ya está programado y sumar a las personas que se han dejado de atender durante este ataque. Carlos Orellana, director de revisión vehicular de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, informa que otros servicios están siendo afectados. Estamos hablando de trámites de emisión de matrícula por primera vez. Si has comprado un vehículo de segunda, no puedes realizar la transferencia de dominio del vehículo a tu nombre. No podemos emitir certificados de historial del vehículo, certificados de infracciones. No podemos registrar bloqueos de los vehículos ni realizar levantamiento de bloqueos de gravámenes, ya que todo esto se trabaja en línea con el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. No es la primera vez que se hackean los sistemas informáticos de la ANT, pues en lo que va del año se han dado de baja 35.000 licencias y 100.000 matrículas que no tenían respaldo de sus pagos o por multas no canceladas. Les contamos ahora que los habitantes del sector de Cotocollao, en el norte de Quito, están a merced de la delincuencia. En las últimas semanas, los robos y asaltos son una constante que pone en peligro a los habitantes. Caminar por las calles de Cotocollao, según los vecinos, resulta peligroso. Afirman que la inseguridad se ha apoderado de esta populosa zona. Es peligroso salir en la tarde y en las mañanas también, mucha gente, y también es inseguro. En este video captado por cámaras de seguridad, a su chofer y robarle las pertenencias. Sin embargo, este se defiende y pelea con ambos sujetos. Cuando logra someter a uno de ellos, baja la puerta del garaje para atraparlo. Sin embargo, su cómplice trata de rescatarlo y detona varios disparos. Este hecho alarmó a los vecinos. En realidad no es dos, sino es una banda, se podría decir, porque andan motorizados, son 3 motorizados que andan como repartidores de comida y los otros 2 que están metidos en los contornos de la casa. Afirman que por la mayor cantidad de gente que hay en la zona, la delincuencia merodea más. Debería haber más seguridad porque siempre, creo yo, que en la parte comercial siempre está presta para los delincuentes porque sabe que se mueve algo de dinero. Muchos han tenido que equiparse con cámaras de seguridad y otros dispositivos. Sin embargo, esto parece no detener a los delincuentes. Estamos todos tratando de cubrirnos lo mejor que podamos, organizarnos. Ya incluso creamos un grupo por WhatsApp de varios vecinos y del sector para hacerle frente a la delincuencia. Los vecinos piden estrategias integrales antes de que el AMPA gane más terreno en el sector. Retomamos el tema de las protestas. En Cotopaxi, grupos de indígenas y campesinos se tomaron varias vías. Esto a pesar del fuerte contingente policial y militar que se ubicó en las carreteras desde la medianoche. Nuestro corresponsal Patricio Viera con el informe. Decenas de manifestantes salieron a la vía panamericana desde el cantón Salcedo para protestar en la provincia de Cotopaxi. Un escenario similar se registró en la vía Pujilí-La donde comuneros cerraron la carretera a la altura de la parroquia de Zumbagua. En el ingreso al cantón Saquisilí se encendieron llantas para bloquear el acceso principal. Algunos de los manifestantes detuvieron a conductores que circulaban por la zona y tomaron los neumáticos de sus vehículos para encender la protesta.
Allí estuvo Leonidas Guisa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Habló de los motivos de la manifestación. Que pueda congelar en $1.50 en la fecha del 12 de junio, donde él ya decidió sobre la política nacional. Para que no digan, ¿no es cierto?, que estamos queriendo votar a cargo de las políticas que ha puesto Moreno. Y asimismo, la gasolina que pueda congelar en $2.09 estaba en esta fecha. Además señaló que no asistirá a la fiscalía, a donde fue citado para rendir versión por los hechos de octubre de 2019. Hemos justificado por qué no hemos podido participar en esta convocatoria. De igual, hemos pedido que para la siguiente semana seamos recibidos. En 7 puntos estratégicos que unen la Panamericana con el centro del país, se ubicaron decenas de policías y militares. José Zambrano, jefe de la policía del circuito norte de la Tacunga, insiste en que la situación está controlada. La movilidad es absolutamente normal, el tráfico en dirección a la ciudad de Quito, en ida y vuelta, pues es normal. Por su parte, los dirigentes indígenas mencionaron que la protesta continuará durante la tarde. Y en Quito se suspendió la paralización anunciada por los transportistas urbanos tras una reunión entre sus dirigentes con el ministro de Transporte y el alcalde de la capital. Alex Pila tiene las reacciones. Quienes quisieron transportarse hoy temprano en Quito tuvieron dificultades. Se registraron varias filas en el sistema de transporte municipal, pese a que la empresa de pasajeros dispuso más unidades del trolebús y la ecovía, por el anuncio de los transportistas de suspender sus actividades de 5 a 9 de la mañana. Tenemos 206 unidades que se ha previsto para que el día de hoy transporte sin ningún problema a más de 360,000 pasajeros. Fue pasada a las 6 de la mañana que los representantes del transporte urbano anunciaron que el servicio se restablecerá paulatinamente, tras conversaciones con el gobierno y el municipio. Comprometimos a que se restablecerá el servicio a la brevedad posible. La falta de unidades de transporte complicó el traslado de usuarios, que tuvieron que viajar como pudieron. Otros, en cambio, se atrasaron. Una constante que nosotros tenemos que estar con el pendiente y todos nos atrasamos a los trabajos, no podemos ir a nuestras casas. Esta tarde se llevará a cabo la reunión entre transportistas, el gobierno y el municipio de Quito para llegar a un acuerdo. Los transportistas descartan alianzas o apoyo a movimientos sociales. En la capital no se registraron bloqueos viales. Que se cumpla con la ley para evitar de que se vaya a cerrar las vías. Toda vez de que eso no está permitido, no existe autorización de la Intendencia para realizar este tipo de marcha. A las 16 horas se convocó a una movilización de las centrales sindicales, movimientos sociales e indígenas. Las carreteras estuvieron fuertemente custodiadas para evitar cierre de vías entre Pichincha y Cotopaxi. Carla Delgado fue hasta esa zona y nos cuenta más sobre los controles que ahí existen en el siguiente informe. Desde muy temprano aquí en la zona del Chasqui, en Cotopaxi, evidenciamos un fuerte contingente tanto policial como militar. Los uniformados se apostaron a lo largo de toda la E35 que hasta el momento permanece descongestionada. La idea de este operativo conjunto es evitar el cierre de la carretera por las movilizaciones, pues en esta zona hay varias comunidades indígenas que durante las protestas de 2019 habrían obstaculizado el paso. Según inteligencia tenemos previsto eso, por eso tenemos el personal de la unidad de mantenimiento del orden, que están 40 de personal aquí en el sector del Chasqui. Los uniformados revisaron vehículos y mercancía también como parte del estado de excepción que rige en todo el territorio nacional. Nuestra competencia legal son las operaciones CAMEX, que es el control de armamento, munición y explosivos en todo el territorio nacional, por lo cual en la jurisdicción de la provincia de Pichincha se encuentran las vías expeditas. No, está muy bien, yo les felicito, eso debe ser siempre, cuando, en especial en este tipo de problemas que tenemos, siempre debe haber el control. Repetimos la información, en esta zona hasta el momento no se han cerrado vías, el único intento habría sido a la madrugada, pero el rápido accionar de los uniformados evitó que esto ocurriera. Sin embargo, se espera que haya mayor movimiento en horas de la tarde. Y para terminar, una excelente noticia.
Por segunda ocasión en menos de 5 meses se registró el nacimiento de quintillizos en Guayaquil. Los neonatos se encuentran fuera de peligro y recibirán apoyo económico en salud y educación por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El pasado 21 de octubre nacieron los 5 hijos de Karina y Ronald. Sí, tuvieron quíntuples, y eso es un asunto extraño. Eso no ocurre todos los días. Según las estadísticas, cada 55 millones de embarazos hay un quintillizo. Este es el segundo quintillizo que tenemos este año. En junio tuvimos otros quintillizos, todos con éxito. Y haciendo una estadística y dividiendo por el número de nacimientos que tenemos nosotros en el Ecuador al año, calculaba que tenemos para los próximos 200 años ya las estadísticas cubiertas con quintillizos. Nacieron en el Hospital Alfredo Pulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 15 neonatólogos, 2 anestesiólogos, 4 ginecólogos y personal de enfermería trabajaron en 3 quirófanos para atender a la madre y los niños. Pero la ayuda no se queda solamente allí. A los 5 niños, durante sus 5 primeros años de vida en salud preventiva, con todos sus controles pediátricos, asegurando que su talla, su peso y su crecimiento se dé con total normalidad. También el paquete de acompañamiento en educación con becas para primaria y secundaria en instituciones educativas de la Junta de Beneficencia. La pareja ya tenía 3 hijas y estaban buscando un varón. Dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, he aquí la muestra de... Porque sinceramente no nos esperábamos los 5 bebés. Por buscar uno, salieron 5. Y nacieron 3 varones y 2 niñas que se encuentran estables, recibiendo atención médica permanente hasta que alcancen el peso que les permita recibir el alta. Buscaban un hijo más, llegaron 5. El milagro del amor y la vida. Gaby. Así es, Tania, y con esta noticia estamos concluyendo. Esperamos que todos tengan una buena tarde.